Y bueno, más o menos la historia es así. En cada uno se repite. Una vez íbamos por el mundo y de pronto alguien nos habló, alguien nos dijo, Daniel, cada uno de nuestros nombres nos dijo, estás en un problema tremendo, en un problema terrible, estás perdido, estás lejos de Dios. Dios te va a requerir, te va a preguntar, te va a cuestionar por cada cosa que has hecho. ¿Cómo? ¿Todo? Sí, todo. Incluso eso que parece que nadie sabe, Dios lo sabe y te va a pedir cuentas. Ahí es donde uno empieza a tragar gordo y es raro, porque tú ya lo sabías, ¿no? Te encantaba esas cosas que hacías, pelear, ¿no? ¿Qué tal? Cuando alguien le decía algo a otra persona y tú le decías, ¿qué? Pues tú, ¿qué? Pues lo que quieras, pues qué. Y cuando ya en la tarde estabas, ay, qué padre, ¿no? Le dije lo que le tenía que decir, le dije. Aquellos que tienen algún gusto por alguna bebida. Yo recuerdo mucho a un compañero, ahorita que veo a Diego, me acordé de la universidad. Yo tenía un compañero que era bien chistoso. Él cada fin de semana, él era de otra parte de Puebla, y entonces, bueno, yo estudié en la UAP, y entonces cada fin de semana llegaba todo golpeado a la universidad, y golpeado y sin dinero, y andaba pidiendo prestado, y se sentía súper mal, y decía, es que ¿cómo puede ser que mis papás se esfuerzan y mandan dinero para el hotel, bueno, para la renta de la casa, mandan dinero para mis estudios, y yo me lo gasto en alcohol? ¿Y qué cree que hacía? La siguiente semana a lo mejor no hacía nada, pero la siguiente semana, ¿qué cree que hacía? Otra vez se iba, y otra vez lo veía usted todo maltrecho. Y por eso digo, cuando nos presentan el Evangelio no nos dicen algo que no sepamos, pero ahí está lo maravilloso del Espíritu Santo, que es cuando viene y te convence y entonces entiendes de verdad que estás en un problema. Y entonces la persona que te compartió el folleto, la predicación que viste, te dice, tu pago está en camino, solo es cuestión de tiempo, y tu pago es una separación de Dios eterna. Y ahí es cuando te tiemblan las piernitas, no sabes ni para dónde ver. ¿Qué voy a hacer? Estoy perdido. Y entonces viene lo más maravilloso. Primero el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, de juicio, que estás en un problemón, pero después te hablan que alguien pagó. Por eso que tú debes. Por eso que tú debieras recibir como castigo, alguien lo pagó. Y entonces, ¿de verdad? De verdad. ¿Y qué tengo que hacer? Solo tienes que creer. Y entonces, ¿qué tal? Sientes como el corazón te vuelve a palpitar, recuperas la respiración y dices, ¡wow! ¿Y qué tengo que hacer? Cree, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces se te abren los ojos y empiezas a respirar fuerte y tu corazón vuelve a latir y dices, sí, yo quiero eso. Naciste de nuevo. Normalmente depende de la personalidad de cada quien, pero yo que soy rechillón, lloré y lloré. Habrá quien se pare y diga, gracias Dios. Habrá quien dé testimonio en ese momento de esa experiencia que acaba de pasar. Ese día definitivamente nadie duerme igual. Ese día no te importa nada. Te vas a la cama y sabes que todo está bien. Que si esa misma noche alguien o algo pasa y tú mueres, no hay ningún problema, porque vas a abrir los ojos en presencia de Dios. Ese día, al siguiente día, despiertas, saludas a todos, incluso a los que antes no te caían. Hola, buenos días, hola vecino, ¿cómo está? Oiga, vi que su perro me dejó un regalo, muchas gracias, ya lo limpié. Y saludas al profesor que te cae mal, al que le cortabas la vuelta, al compañero tóxico, a la compañera
tóxica también, a todo mundo, y quieres que todo mundo sepa, oye, ¿qué crees que me pasó? Y algunos te escuchan, otros te tiran a loco, y ahí vas por la vida. Y llega un momento que aunque Dios te transformó, aunque Dios te cambió, sigues en un mundo imperfecto, lleno de problemas, lleno de ambiciones, lleno de el día a día, todo mundo corriendo, y tal vez sea ese mismo, al otro día, perdón, tal vez sea en una semana, tal vez sea en un año, o tal vez después de muchos años, algo pasa, nos descuidamos. Y ese gozo, esa alegría del día a día, esa emoción, esa pasión, la vamos perdiendo. Y algo así pasó a estos hermanos de Hebreos. No queda bien claro quién escribió esta carta, pero ni el autor, estuve indagando y pareciera que el autor no es tan claro, pero en el capítulo 1 habla de cómo les llegó el mensaje de salvación a los hebreos. Pero entendiendo esto, que los hebreos de pronto decían, bueno, pues es que los judíos tienen un edificiote, una sinagogota, y yo no tengo nada. Me junto en la casa del hermano. Es que ellos tienen la ley y yo pues tengo pues el mensaje que me compartieron de Jesús, de salvación, es que ellos tienen ritos y costumbres pues muy rimbombantes y yo pues no tanto. Y muchos hermanos, muchos que habían venido a la fe en Cristo Jesús, empezaron a considerar por regresarse a esas costumbres, regresarse pues, a vivir lo que habían aprendido desde pequeños. Y en nuestra vida a veces podría pasar que quisiéramos regresar. Cuando ya no te invitan a fiestas, cuando ya no te invitan al pastelito de la oficina, cuando incluso hay cosas que pasaron en una reunión de la universidad o del trabajo y te dicen, oye, por cierto, qué bueno que ya nos vimos lo del informe, ya lo arreglamos. Y dices, ¿en qué momento? No, pues es que después del trabajo nos fuimos a tomar algo y ahí lo arreglamos. Y tú dices, me dejaron fuera de la jugada. Pues es que ves que no te gusta. Y entonces uno empieza a considerar, bueno, si para salir bien en la escuela, si para salir bien en el trabajo, si para estar bien con los vecinos, pues tal vez debería bajarle un poquito a mi amor por Cristo. ¿Será que ha pasado? A los hebreos les pasó. Y por eso dice el autor, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Aquí todos los días oímos algo, todos los días oímos de el diseño original de Dios para la familia, oímos de las responsabilidades de un varón, oímos de lo que a Dios le agrada, oímos lo que Dios detesta, y entonces aprendemos y aprendemos cosas. Y dice el autor de esta carta, es necesario que con más diligencia, atención, si estás pensando, el autor dice, atención, si estás pensando de repente desviarte un poco, deslizarte, es que pues, no es mucho, nada más es no ir este domingo, es que no es mucho, nada más es hoy no leer la Biblia, es que no es mucho, es nada más participar de esa charla en el trabajo, no, es que no es mucho, nada más es y te vas descuidando poco a poco. Dice el autor, ¡hey! Atención, por esto que se te anunció, por eso el sermón que escuchaste el domingo, por eso que Dios te habló en la mañana, es necesario que con más diligencia atendamos lo que se nos ha hablado. Y diligencia, a mí me encanta el ejemplo de diligencia, es atención, darle prioridad, rapidez, prontitud a las cosas. Pero a mí como más me gusta este ejemplo, es un mesero. Yo no voy mucho al restaurante, cuando voy es porque la empresa paga y nos lleva a veces a muy buenos restaurantes y me encanta porque hasta me dicen señor y yo,
¿no? No es como en los taqueros que, joven, ¿qué va a querer, joven? No, señor, muy buena tarde, bienvenido, le tenemos su mesa. A ver, y entonces dice, sígame, ¿no? Y ahí te lleva. Impecable. Una camisa blanca. Que dan ganas de preguntarle, oye, ¿qué usa? ¿Roma, Tide? Te sienta, se presenta, hola, soy Elías. Estoy para servirle. Órale. Y te dice, ¿quiere algo de tomar? Y está todo el tiempo atento. Siempre te está viendo, siempre te está viendo. Y en cuanto tú haces, ¿tiene calor? ¿Tiene frío? Le bajamos al ruido de la música. Es una tensión tremenda. Y dices, qué diligente. Eso es diligencia. Y entonces el autor dice que con más diligencia, con toda esa atención, nosotros estemos atentos a la palabra. Dios, ¿qué me quieres decir? Esta situación, ¿qué pasó? Dios, ¿qué? Hola, soy Elías, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir? ¿Tengo que caminar? ¿Algo que se te ofrezca a Dios? Digo, sabemos que a Dios no se le ofrece nada, pero Dios, con qué diligencia estar atento de lo que Dios nos habla? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y justo en esta pregunta es en la que he basado la reflexión. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos a las consecuencias del pecado, a las consecuencias de dejar de escuchar a Dios, las consecuencias de descuidar lo que Dios ya nos transformó, lo que ya somos en la vida? ¿Cómo escaparemos? No hay manera. La respuesta es, ¿cómo escaparé? No hay manera de escapar. Si me empiezo a alejar de Dios, si me empiezo a no escuchar, a no estar diligentemente buscando a Dios, no hay manera de escapar a consecuencias de desobediencia o de desatención a la palabra. Entonces, la siguiente palabra que dice es necesario, dice, si descuidamos una salvación tan grande, lo contrario a descuidar sería cuidar. Y aquí es donde quiero centrar esta reflexión. ¿Cómo cuidamos? Fíjese, hablábamos al principio de cuando Dios viene a tu vida y te transforma tu vida, tú eres una nueva persona, una nueva criatura, y se te ha dado algo maravilloso, el mensaje de salvación, y lo empiezas a cuidar, empiezas a atenderlo, reflexionas una y otra vez en lo que se te dijo. Y fíjense, yo aquí quiero hacer una breve similitud con algo que trabajé hace algún tiempo. Yo trabajé en el área de mantenimiento, y cada que llegaba una máquina nueva, te decían, mira, esta máquina va a funcionar para soldar 2 placas de metal. Ah, perfecto. La máquina costó 4 millones de pesos. Así de que, por favor, cuídala. Tiene que conservar su valor. Haciendo una similitud, es como cuando si alguien te regalara un coche, o cuando te has logrado comprar una ropa o unos zapatos. ¿Cómo los cuidas? ¿Los boleas? Si es un carro, lo lavas. Cuando te lo acaban de dar, sea que te lo dieron, te lo regalaron, lo compraste, el primer día lo lavas, el segundo día lo lavas, el tercer día lo lavas, ¿no? Le compras el Armorol y le echas Armorol y lo limpias. Ya al baño ya ni te acuerdas del carro, ¿no? Anda todo cochino y no te importa.
La ropa igual, cuando tienes una ropa nueva y dices, ay, espérame, es que ya le cayó algo, lo voy a lavar. Y cuidas las cosas. Mire, en mantenimiento, primero, para poder revisar, para poder cuidar las cosas que se te dan, primero es querer hacer las cosas, la voluntad de cuidar las cosas. ¿Qué se necesita? Tiempo y atención. Y en la vida cristiana también necesitas tiempo para estar atento de las cosas que te han hablado, que se te han confiado, y también ganas de hacerlo. Hay muchas cosas que están compitiendo con tus ganas de escuchar a Dios. A veces la misma familia, a veces un descanso, un programa de televisión, a veces tu mismo cansancio. Muchas cosas compiten para que tú descuides un poco el buscar a Dios. Tiempo, conocimiento, a veces necesitas dinero, a veces tienes que comprar una Biblia o tienes que comprar alguna herramienta para estudiar la palabra de Dios. Y a veces dices, no, pero es que no tengo dinero, pero hay dinero para otras cosas, pero para esto no. Y entonces es importante saber que para cuidar las cosas que se te han confiado, que se te han transmitido, necesitas apartar algo de tiempo. Ahora, comentábamos, en el día a día, pues tú vas a encontrar que hay situaciones que poco a poco van deteriorando tu relación con Dios, las cosas que se te han transmitido acerca del mensaje de salvación. Y muchas veces, pues la vida normal te lleva a tener algunos descuidos en el andar diario en esta vida. Entonces, la primer acción, la primer actividad que yo veo que necesitamos hacer para atender estas cosas, para atender nuestra relación con Dios, es limpiar. Y limpiar no es otra cosa que eliminar cosas. Existen diferentes tipos de contaminación. Y aquí algo muy importante es, primeramente, estar atentos. Estar atentos a de qué manera en nuestro andar diario podríamos habernos ensuciado. Y mientras más rápido nos limpiemos, más rápido podremos regresar al estado original, al estado en el que recibimos el mensaje de salvación. Y aquí definitivamente, pues no encontré una mejor referencia, un mejor ejemplo que el rey David. El rey David, yo recientemente terminé de estudiar Primera y Segunda de Samuel, y ahorita estoy en Reyes, y yo reflexionaba en cuanto David pecó con Betsabé. Dice la Biblia, no encuentro ahorita mi referencia, pero dice la Biblia ahí en Primera y Segunda de Samuel, en Segunda de Samuel, que el rey David primeramente vio a Betsabé bañándose en un terrado. Y en ese momento pudo haber pedido perdón, bajado del terrado, llamarle al profeta Natanael y decirle, oye, pasó esto y lo vi. Quiero ofrecer un sacrificio y quiero pedir perdón a Dios. Y hubiera terminado ahí, y hubiera sido un gran ejemplo también. Sí, pero no, continuó. Vio y la deseó. Y la manda a llamar. Y llega Betsabé. Y yo creo, perdón por lo que voy a decir, no creo que haya sido así de rapidito, ¿no? Así de,
te llamo y comemos y entonces que nos arreglamos y pues, vamos a dar una vuelta, te enseño los jardines del palacio y por ahí como que nos desviamos a una alcoba. Yo creo que no pudo haber sido así tal vez, que fueron varias veces hasta que él la enamoró. Hoy es el rey David, dicen que estaba re guapo, él tenía interés en Betsabé. Yo creo que fue tal vez un proceso. Sinceramente no creo que haya sido la primera. Pudo en alguno de esas, incluso si hubiera sido la primera, o pudo haber sido en la comida, haber dicho, ¿sabes qué, Betsabe? La verdad, te vi y perdóname, sé que eres una mujer casada. Dios, perdóname. Y ahí haberse arrepentido y ahí hubiera terminado el asunto. Sí pudo haber pasado, pero ¿qué pasó? Le siguió. Al siguiente nivel, venga. Se acuesta con Betsabé. ¿Y ahí pudo haber parado el asunto? Sí. Natanael, ven. Ancianos, vengan. Cometí este error. Pasó esto. Forniqué. La ley dice que me tienen que apedrear. Dios, perdóname. Ayúdame. ¿Y pudo haber parado ahí todo? Pero no. Se siguió al siguiente nivel. Háblale a Urías. Pudo haber llegado Urías y haber dicho, mano, te fallé. Mi capitán, soy el rey, pero mira, fallé y a lo mejor Urías hubiera, no sé qué hubiera pasado, pero hubieran arreglado el asunto ahí y delante de Dios y tal vez estaremos hablando tal vez de ahí Urías haber matado a David, justamente, perdón, lo tengo que decir, justamente. ¿Sí pudo haber parado ahí todo? Sí, pero no. David le siguió y lo manda a matar. Bueno, ya saben, trata de que, oye, ve con tu mujer, o sea, está resolita, mira cuántos meses, ya que estás acá. Algunos autores piensan que Urías sabía y dijo, no, pues, ¿cómo crees? ¿Se imaginan esa conversación si Urías supiera? ¿Qué le dice a su mujer? Ya llegué. Y pues ya sé. Bueno, pero esa es nada más mi imaginación. Y ese es un tema de Urías y de Betsabé. Ahora estamos hablando de David. Y manda a matar. ¿Sí? Sí, manda a matar a Urías. Si no atiendes prontamente tu pecado, eso con lo que te estás deslizando es una bola de nieve y sigue, y sigue, y sigue. Y como una vez me regañaron en la industria automotriz y me dijeron, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Que alguien muera? ¿Que tus hijos se lastimen? ¿Que el nombre de Dios sea blasfemado? ¿Eso estás esperando? Bueno, así me regañaron una vez. Hablando de la limpieza, no te tardes. No te tardes. No pienses que nadie te está viendo. Es que solo fue un pensamiento. Fíjense, estaba estudiando para esta predi y al final les voy a contar algo sorprendente. Estaba estudiando para esta predicación y decía, a ver, Dios, es que a ver, ¿realmente es posible llegar al final del día sin pecar? Y entonces empecé a revisar algunos números, ya sabe. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? 6,000. ¿Cuántas palabras decimos al día? Los hombres 10,000, las mujeres 27,000. ¿Usted cree que no ha tenido de todos esos 6,000 pensamientos, todos han sido para alabar a Dios? De esas 10,000 palabras, caballeros, ahí sí tenemos un chancecito. De 10,000 palabras,
¿Alguna palabra no dio la gloria y la honra a Dios? Hermanas, perdón, de esas 27,000 palabras, ¿alguna palabra o conjunto de palabras no dio la honra a Dios? Por estadística, es muy difícil. Y fíjense que buscaba un versículo que dice, por tanto, creo que está en Gálatas, dice, por tanto, limpiémonos de todo pecado, peso y algo de pecado y peso que nos asedia, del pecado que nos asedia. Limpiémonos de peso y de pecado que nos asedia. Y no es lo mismo peso y pecado. Peso son cosas que cuesta trabajo, que sin ser pecado, pero te están robando el gozo. Es como es como ese pensamiento que ahí te está duro y dale, y tú dices, Dios, no, pero te está ahí molestando, te está mermando, no te está permitiendo correr la carrera libremente, la carrera del cristianismo. Algún peso, a veces es una situación, a veces es una enfermedad. ¿Es un pecado estar enfermo? Pues no, es consecuencia de la naturaleza del hombre cuando cae, porque al inicio Dios lo hizo perfecto todo, el hombre no se enfermaba, pero a consecuencia del pecado original y de que somos hombres imperfectos, pues nos enfermamos. Es pecado que de pronto, perdón, lo voy a decir, si de repente hoy me detectaran diabetes, ¿eso es un pecado? Bueno, pues es una situación, yo trato de cuidarme, beber agua, comer sano, Señor, pasó, y ese podría ser un peso, sí. ¿Por qué? Porque me empiezo a sentir mal, y de pronto ahí está eso mermando mi vida espiritual. Depende, si voy ante Dios y le digo, Dios, tú tienes el control de todo, tú sabes por qué está pasando esto. Entonces hablemos de la limpieza, estamos hablando de la limpieza y de cómo David pudo haber limpiado ese pecado, o más bien ido ante Dios para que le limpiara ese pecado inmediatamente, pero no, se esperó, y se esperó, y se esperó, y se esperó. Y de la misma manera, hermanos, yo los invito, que aquí tenemos un tema de vida o muerte, y que es inmediatamente que hemos pecado, pedir perdón. No te esperes. Varones y varonas, ¿cuántas veces hemos tenido una pelea, una discusión, o a lo mejor ni siquiera eso, pero un malentendido con nuestra esposa? Y llega la noche. Digo, yo sé que ustedes no, pero yo les voy a contar, por si un día lo pasan. Y llega la noche y le dices, ya me voy a dormir. Y te dice, ajá. Y te detienes, ¿no? Así como 2 pasitos a ver si... Y te dice, oye, y te das la vuelta. No se te olvide mañana prenderle al boiler. Ah, sí. Y te vas. Y pudiendo arreglarlo ese día, dejas que pase un día más, y un día más, y un día más. ¿Y qué creen? Mientras más pasan los días, ¿creen que se va a volver más fácil hablar de eso? No, se vuelve más difícil. Más difícil. Por eso, en mantenimiento había un dicho, Inge, vamos a arreglarlo en calor, decían, en calor. Inge, vamos a arreglarlo en calor. Yo les diría, hermanos, ese problema, ese pecado, esa discusión, arréglenlo prontamente, diligentemente, usando una palabra de la que leímos aquí en Hebreos. Háganlo diligentemente. Hablando de cuidar y no ser negligentes y descuidar este mensaje tan grande de salvación, o esta salvación tan grande. Limpia tus ojos. Cuidado que estás viendo. Violencia, sensualidad, el internet. Ya ni bajé las estadísticas. No importa lo que veas en internet, el 96% de consultas son cantantes, chismes, música.
Cuando vi eso dije, ni caso tiene sacar una estadística. El 99% de las cosas que se ven ahora en la internet son nada que dé gloria a Dios. Y fíjense, también les tengo que decir algo. Limpiar los ojos y antes limpiar el corazón, limpiar tus pensamientos. Muchas veces, me puse una nota aquí, ves las cosas dependiendo de tu contexto. Tú ves algo y a tu parecer podrías ver o convertir lo que estás viendo en algo malo, cuando en sí no es algo malo. Me había puesto un ejemplo acá. Importante limpiar tus pensamientos. Porque si no estás limpio por dentro, si no está limpio tu corazón, no importa lo que veas, estarás viendo cosas que en tu mente las puedes transformar a pecado. Que el Señor nos ayude en esto. Limpia también tus oídos. ¿A quién le estás prestando tus oídos? Fíjense que había un ejemplo que decían, sobre todo cuando se van a casar los jóvenes, ¿no? Y dicen, hay muchos ejemplos para ir poniendo en contexto, imaginándose como las responsabilidades, las diligencias en la vida de casado, y te dicen, si tú tuvieras un carro último modelo, un carro así nuevo de paquete que tú cuidas muchísimo, que está nuevecito, súper bien cuidado, ¿se lo prestarías a alguien que sabes que choca carros cada 100 metros? No, ni loco. Oye, hermano, préstame su carro, ¿no? Es que voy a chocar. No, mejor yo te llevo, ¿no? Le dirías. No, mejor yo te llevo. ¿A quién le estás prestando tus oídos? ¿A qué estás poniendo atención? Fíjese que hablando de mantenimiento, yo les ponía un ejemplo siempre a los chicos del taller. Imagínate que tú vas a limpiar el piso y me encargan a mí limpiar el piso. Y entonces lo barro, lo trapeo y veo una gotera justo en medio del salón. Y voy y la trapeo. Y a la hora, otra vez está una gota en medio del salón. Voy y la trapeo. Y otra vez hay una gota en medio del salón y ahora ya son un chorro de gotas. Voy y las trapeo. Y entonces, en una hora, hay otro charco más grande. Voy y le pongo una cubeta. ¿Es correcto? ¿Qué tendría que arreglar? La gotera. Cuando tú vas ante Dios y le dices, Dios, perdóname, mira, me enojé con Alfonso y le dije, no me parece lo que dices. Y de pronto, a la otra hora, voy y me peleo con Manuel. Y le digo, Manuel, no me gusta tu playera. Y a la otra hora voy y me peleo con Daniel y le digo, Daniel, es que hablas muy complicado. No te entiendo. ¿Por qué no hablas bien español? Y a la otra hora voy y me peleo con el pastor. Y en todas esas peleas le pedí perdón a Dios. Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios, perdóname. ¿No creen que hay algo que tendría que arreglar antes de estar pide y pide y pide perdón? Y no quiere decir que Dios no me va a perdonar. Por supuesto que dice Juan, 1 Juan 1:9, que Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también analiza, ¿qué es lo que me está produciendo eso? ¿Ira? ¿Celos? ¿Enojo? En Efesios, si no me equivoco, es Efesios 4, 31 y
32 dice, quítese de vosotros toda maledicencia, ira, enojo, gritería. ¿No? Y no es una lista limitativa, no solo habla de eso. Dice, quítate, límpiate de esas cosas. Entonces, en la limpieza es importante limpiar, pero también encontrar qué es lo que está provocando esa suciedad. Si en tu carro lo limpias, si hay una gota de aceite y lo limpias y lo limpias y lo limpias, seguramente tienes una fuga de aceite. Hay que arreglarlo. Y bueno, puse aquí algunas notas. Acerca de la limpieza, primero elimina toda práctica de pecado. Hace rato lo comentábamos sobre las prácticas del pecado. Elimínala. Yo de repente le decía a Dios, pero ¿cómo elimino la práctica del pecado? Pues elimínala. Está relativamente sencillo, o sea, yo de repente digo, Dios, pues nada, danos fuerza y ayúdanos, y a ser obedientes y a ser diligentes, y si hay una práctica de pecado, simplemente abandónala, punto. No hay más que hacer. Ay, hermano, así de fácil, no es fácil, pero nuestro Dios es poderoso, y Él nos puede ayudar, nos quiere ayudar a quitar cualquier práctica. Ofrece resistencia, ofrece pelea. Dirían, no te dejes. No permitas que una práctica se anide en tu vida. Aquí puse un ejemplo muy, muy, muy raro. Dicen que había un concierto, no sé ni de dónde lo saqué, pero a mí me gusta mucho pensar en esto. Cuando me doy cuenta que hay un pecado que se quiere meter en mi vida, y dicen que había un concierto, tal vez usted sepa este ejemplo. Dicen que había un concierto en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, y que era un concierto de un grupo muy famoso de pop. Y entonces, ya saben, ¿no? Toda la multitud, miles y miles coreando las canciones de este grupo famoso de pop, y que de pronto el cantante principal dijo, y toda la gente, ¡ah! Y todos se callan, ¿no? Y dice este cantante, todos viendo al cantante, y entonces empieza, y les dice, ¿sabían que cada vez que aplaudo, un niño muere en África? Y entonces alguien de las filas dice, pues deja de aplaudir. No se refería a eso. Pero a veces en la vida del cristiano, dices, es que Dios, estoy pecando con esto, estoy discutiendo con mi esposa, estoy viendo estas cosas que no te agradan, es que estoy durmiendo de más, es que estoy haciendo este pecado, y Dios dice, pues déjalo de hacer. Quítese de vosotros todo esto. Pide perdón y deja de hacerlo. ¿Se puede? Pues sí. ¿Quién no puede hacerlo? Pues alguien que no tiene a Cristo. Y hace rato hablábamos, nos dirigía el pastor en una reflexión en la que dice, evidencias de que has nacido de nuevo, no practicas el pecado. Entonces, abusados, hermanos, estén analizando si hay algún pecado que dice, si ya lo hice, y ya lo hice, y ya lo hice, solo déjalo de hacer. Y ve a Dios y pídele ayuda para dejar de hacer esto. Entonces, cuando estás haciendo la limpieza, estás muy atento de qué cosas puede haber más en tu vida. Cosas que tal vez ya se dañaron, cosas que es necesario reemplazarlas, pero eso será tema de otra reflexión. Ahorita solo hablando de un mantenimiento espiritual
hablamos de la primera parte, que es limpieza. Como les comentaba, trabajé en mantenimiento y lo basé básicamente en 5 pasos para mantener una máquina funcionando bien, una máquina con un valor, con el mismo valor con la que pagaron. Si el dueño quisiera venderla, el valor sería casi lo mismo del costo de la máquina. Entonces, hay 5 cosas y la primera es muy simple: limpieza. Hermanos, que el Señor nos ayude a todos los días estar limpiándonos, a todos los días estar verificando si hay algún aspecto de nuestra vida en el área, en cualquier área, sea en la casa. A veces pasa, ¿no?, que en el trabajo eres buenísimo. No, hombre, no, jefe, yo lo hago. No, jefe, no se preocupe, eso ya está hecho, pierda cuidado. Y en casa, la esposa te pide sacar la basura. ¡Ay, no! ¿Por qué? Y empieza la discusión. O en el trabajo estás, o en la escuela estás dispuesto a escuchar a cualquier persona. Oye, amigo, amiga, tengo un tema. A ver, dime. No, sí, mira, el Espíritu de Dios nos muestra que quítese de vosotros. Y llegas a casa y la esposa o el esposo, no, vamos a cambiarla, ¿no? Llega el esposo y le dice: esposa, te tengo que contar algo. Sí, pero no, espérate, primero te cuento yo. Tu hijo, tu hija, se debe, ya se descompuso, y empieza la discusión y tal vez una puerta hacia algún pecado. Que el Señor nos ayude a ser diligentes, a cuidar en todo aspecto de nuestra vida esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y siempre la idea final que quisiera compartir es, dice la palabra de Dios: porque si la palabra dicha, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y una forma de no descuidar una salvación tan grande es siempre reflexionar en lo que Dios hizo por ti, o en lo que Dios está haciendo por ti, que no recibirás el castigo eterno, que Dios planeó tu salvación, la tuya, personalmente la tuya, que Jesús dio su vida por ti, que Jesús recibió un castigo que Él no merecía, lo merecía yo. Nunca olvidarlo, siempre estar reflexionando en eso. Dios, gracias porque me salvaste, gracias porque recibiste el castigo que yo merecía, gracias porque tú, siendo justo, quisiste morir por mí, por amor. Bendito Padre Jehová, le damos gracias, Dios, por este hermoso tiempo. Gracias por su palabra. Dios mío, ayúdenos a ser diligentes todo el tiempo, Señor. Ser diligentes en las cosas que oímos cada domingo. Ser diligentes en lo que usted quiere que vivamos en nuestra vida, en lo que tenemos que compartir a otros, en lo que tenemos que dar testimonio en casa, en la escuela, en el trabajo, Dios. Y ayúdenos a cuidar esta salvación, este sacrificio, este gran costo que usted hizo por nosotros, que usted pagó por nosotros, Señor. Padre, ayúdenos a vivir una vida limpia, una vida que no practique el pecado, Señor. Una vida, Dios mío, que en todo le alabe a usted, que en todo le bendiga a usted y que otros vean esa diferencia en nuestra vida, Señor. Que demos testimonio, Señor, y que otras personas sean alcanzadas a través, Dios, de que podamos, de que nos dé la oportunidad de compartir de su palabra, Dios. Bendito Padre, ayúdenos a estar pendientes también de las cosas que nos están contaminando, Dios. Y Dios mío, a simplemente limpiar
y eliminar esas fuentes de contaminación, sea una persona, sea una situación, sea una música, sea un chisme que nos encanta, sea un programa de televisión, sea una página de internet que nos esté robando el tiempo, sea cualquier otra cosa, Dios, que no le dé la gloria y la honra a usted. Dios, ayúdenos a eliminar, a cuidar, Dios mío, esa salvación tan grande, y a cada día, Dios mío, reflexionar en que usted es tan hermoso, en que usted es tan grandioso, en que usted tiene tanto amor, en que usted nos amó con un amor tan profundo que dio a su vida por mí. Dios mío, gracias, y todo esto lo pedimos y le damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén.